Primera de Samuel 15, hermanos, por favor, del Antiguo Testamento. Vamos un momento, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos en esta mañana, Señor, nuevamente que bendiga tu palabra, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad, Señor, que nos ayudes y que permitas, Padre, escudriñar tu Escritura y ser exhortados y animados por tu Evangelio, Señor, y suplicando que en todo seas glorificado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, en este capítulo, tomando una pequeña introducción, Dios había tomado a Saúl de la tribu de Benjamín para hacerlo rey en Israel, y Samuel el profeta lo había ungido y lo había puesto para librar a Israel de los filisteos. Si nosotros recordamos, sigue el mismo ciclo, ¿no?, de apostasía, arrepentimiento, después avivamiento, y Dios está levantando en este caso a Saúl. Aquí en realidad es algo tremendo, ¿no?, porque el pueblo de Dios pidió rey al Señor, siendo que eran gobernados por Dios mismo, ¿verdad? Entonces ellos no estuvieron conformes y pidieron rey como las demás naciones, aunque ellos tendrían a Dios por gobernante, ¿verdad? Usted puede aquilatar eso. Fue un desprecio terrible, ¿no? Pero Saúl, nos dice la Escritura que Saúl era un hombre alto, dice que sobrepasaba de los hombros arriba a todos. Además dice que era muy guapo, ¿no?, que era muy hermoso. Seguramente ha sido un mangazo aquel hombre, ¿no? Entonces era un hombre guapo, pero tenía un carácter muy débil, habiéndole ungido el Señor, ungido por medio del profeta Samuel. Cuando lo iban a nombrar ya como rey, usted recuerda, ¿no?, que no lo encontraban y estaba escondido en el equipaje, estaba escondido ahí en el almacén, vamos a decirlo de esa manera. Y después la historia de Saúl es curiosa, ¿no? Después de estar gobernando por 2 años a Israel, se preparaba para la lucha contra los filisteos y se impacientó y no esperó la dirección de Dios, ¿no? Samuel le dijo: esperas a que yo llegue, ofrecemos los sacrificios, invocamos el favor de Dios y entonces vas a la guerra con los filisteos. Pero se impacientó Saúl y dijo: ay, caray, pues no llega. Entonces se tomó el atrevimiento y se tomó la osadía de ofrecer personalmente los sacrificios, ¿no? Cuando, si habláramos en términos del Nuevo Testamento, ¿no?, la iglesia y el Estado están separados, ¿no? Él era el Estado, entonces no podía invadir el área de la iglesia, ¿verdad? Ya estaba marcado. Fue un pecado que cometió Saúl. Y se atrevió a ofrecer el sacrificio invadiendo la labor sacerdotal. Y cuando llegó Samuel, le dijo: ¿qué estás haciendo, verdad? O sea, estoy aquí en término, ¿verdad? O sea, era un poco desesperado, a lo mejor con el reloj ahí ya te queda un segundo y aquí empezamos, ¿no? No se esperó entonces Saúl, y cuando llegó Samuel le dijo: locamente has hecho, ¿verdad? O sea, por esta razón Dios ya no mantendrá tu reino será solamente temporal, no será duradero. Así que en realidad cuando llegamos al capítulo 15 es una nueva oportunidad para Saúl, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de otra ocasión, otra oportunidad para Saúl. Y esta ocasión Dios está probando su fidelidad, y nos vamos a tomar este pasaje como en realidad es un episodio trágico de la vida de Saúl, y aprendemos, creo yo, muchas cosas de cómo no debemos de tratar con el pecado, y cómo no debemos conducirnos, cómo no debemos arrepentirnos.
Vamos a verlo con calma. En primer lugar, la orden que le dio Samuel, la que le dio Dios a través del profeta Samuel a Saúl, primera de Samuel 15:3, fue una orden de exterminio contra los amalecitas. Ya sabemos que el propósito, estas naciones habían atacado a Israel cuando salieron de Egipto. Recordamos ese episodio, ¿no? Cuando después de los 40 años que estuvieron vagando y al entrar a la tierra prometida, al empezar a entrar, cuando vinieron los espías, dijeron, no vamos a entrar porque es una tierra que traga a sus moradores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya después dijeron, siempre sí vamos a entrar, ¿verdad? Entonces, allá van a luchar contra los amalecitas y los amorreos, y los destruyeron los amalecitas, ¿verdad? Entonces Dios dice, me acuerdo de esta tribu, de esta nación, así que vas y haces una guerra de exterminio contra ellos. Y eso es lo que le mandó en 15:3 que hemos leído. Ve pues, hiere a Amalec y destruirás. Ve usted la orden, destruiréis en él todo lo que tuviere. Todo. Aquí sí todo es todo. ¿Sí? Está diciéndole, terminas con todo, hombres, mujeres, niños, mamantes, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo. Es considerado como cuando Dios mandó a Israel y destruyó igualmente el Jericó. Dice, los destruyes y no tomes nada del anatema. Este es el asunto, ¿no? Todo eso está maldito. No toques nada de ahí, no agarres nada de ahí, destrúyelo todo. Entonces, este grupo, pues, que era parte de los eos, eteos, hebreos, jebuseos, etcétera, él recibe Saúl la oportunidad y se le da la orden, no te apiades de ellos, extermínalos, destruiréis en él todo lo que tuviere. Esa era la orden. Entonces, Saúl va con esta nueva oportunidad, con este nuevo trabajo que Dios le encomienda, y en el versículo 8 nos dice, desde el 7, que Saúl hirió a Amalec, y que después en el versículo 8 tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y luego dice, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco, destruyeron. Entonces, usted nota aquí que cambiaron el criterio, ¿verdad? El criterio era destruye todo, no dejes nada, pero él, movido, lo vamos a decir así, movido por su codicia, al ver los buenos animales, al ver la buena calidad de ganado que se tenía allí, dijo, ¿cómo le haremos para no? Él, el pueblo y él, ¿no? ¿Cómo le haremos para no? Pues los conservaron y dejaron vivo a Agag, rey amalecita. Yo no sé con qué finalidad, ¿verdad? Yo no sé con qué finalidad. No quisiera pensar que fue una especie de secuestro, ¿no? Esperando recibir alguna dádiva de eso. No lo dice la Escritura, ¿verdad? Pero dejaron vivo a Agag y solo mataron lo vil y lo flaco y cambiaron el criterio de valoración. Esto es muy importante. Cuando Dios nos da una instrucción, nosotros no debemos cambiar el criterio de valoración. Si Dios nos dice algo en su palabra, es lo que dice. Ellos cambiaron el criterio que Dios había dado y pusieron otro criterio que era acorde a sus deseos, acorde a sus pensamientos. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, yo me voy a empezar a reunir, y cuando saben que las reuniones son el domingo, dicen, no, mejor me voy a ir a otra iglesia, porque allá las reuniones, una persona nos dijo así, ¿no? Las reuniones son el sábado, entonces así puedo trabajar el domingo. O sea, estás cambiando el criterio, ¿no? Estás cambiando el criterio. No quisiera explotar demasiado ese pensamiento, pero eres como Saúl. Eres como Saúl, ¿no? No aceptas la palabra de Dios como dice. Quieres cambiar tu criterio, quieres modificar. Entonces,
enseguida tenemos la opinión de Dios respecto a la obediencia que rindió Saúl, a la obediencia incompleta, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Una historia muy triste, trágica, donde él está rindiendo una obediencia incompleta, una obediencia a medias, una obediencia a medias. ¿Qué opina Dios cuando nosotros alteramos y adecuamos o adaptamos los mandamientos? ¿Sí? Y nos dice la Escritura, ¿no? Que Dios habló con su profeta, con Samuel, y le dijo en el versículo 11, pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, ¿cómo lo toma Dios? Lo toma como una traición, lo toma como me abandonaste a mí y ya cambiaste las cosas, ¿no? Me estás dando la espalda. Y hay una explicación ahí entre el versículo 10 y 12, donde Dios habla a Samuel y le indica la obediencia incompleta. Véalo usted el 10 en adelante. Fue palabra de Jehová a Samuel y le dijo, ¿no? Al profeta primero, me pesa haber puesto, no ha cumplido mis palabras. Y luego la nota interesante aquí es que Samuel se apesadumbró y se puso a orar a Jehová toda aquella noche por Saúl. Y madrugó después, de todas formas, aunque estaba desvelado, madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y nos dice que le fue dado aviso que Saúl ha venido al Carmel y aquí se ha levantado un trofeo, y después volviendo ha pasado descendiendo a Gilgal, ¿no? Que era el lugar donde se hacían los sacrificios. ¿Qué nos indica esto? Bueno, Dios le habla a Samuel y le dice, la obediencia incompleta no me gusta. Así que le comunica la determinación de desechar a Saúl, ¿verdad? A Dios no le gusta la obediencia a medias, ni la entrega a medias. Y se nos muestra aquí lo que ocurre, ¿no? Esto lo podemos trasladar a nuestro tiempo. Cuando nosotros estamos rogando por la salvación de una persona, estamos rogando por el alma de una persona, estamos preocupados por ella, le procuramos, hacemos esto, y la persona se deserta, ¿no? En otras cosas. ¿Qué es lo que ocurre? El corazón de la iglesia se entristece, ¿verdad? Porque está buscando la salvación de una persona, porque está buscando la salvación de alguien, y esa persona no reacciona correctamente. Entonces se entristece y se pone a orar por esa persona, se acongoja, ¿no? Y rogamos por esas personas. Es un pesar semejante el que aconteció a Samuel, el que acontece cuando vemos a los asistentes de esta asamblea que se tambalean, ¿no? Cuando vemos a los asistentes de esta asamblea que no permanecen firmes, que no caminan conforme a lo que Dios les está diciendo, sino que están zigzagueando y no son obedientes a Dios, arrastrados quizás por su pecado. Eso es lo que sentimos cuando vemos las fallas de nuestros hijos, ¿no? Que no caminan como nosotros queremos. Somos apesadumbrados, ¿no? Bueno, ya vemos que Samuel se desveló, pero madrugó para obedecer, y se encontró con la desagradable noticia que Saúl había hecho un monumento para celebrar y recordar su victoria, ¿no? Siempre nos acordamos en este tipo de detalles de los políticos, ¿no? Saúl tenía la actitud de un político, ¿sí? Los políticos actuales ya ven que ponen su nombre por donde quiera, lo ponen los nombres en las calles, ponen placas conmemorativas, para que quede para la posteridad su nombre y sus obras, ¿no? Su nombre lo ponen con letras gigantes y la obra así lo ponen con una letra muy pequeña, ¿no? O sea, no esperan que se les alabe ni se les reconozca, sino que ellos se alaban solitos, ¿verdad? Así Saúl no esperó que Dios lo exaltara,
se construyó su monumento. El hebreo ahí está chistoso porque el hebreo dice que construye una efigie, un montón de piedras y termina con una mano para indicar el poder, para indicar la victoria, ¿no? Aquí está la energía, aquí está el poder, o sea, levantó, literal sería levantó una mano, o sea, era su mano victoriosa, ¿no? Era literalmente así, elevó su mano, símbolo de poder y energía. Y claro, eso era lo más importante. Después se trasladaría a Gilgal. Gilgal es el lugar para ofrecer sacrificios. El lugar donde había pasado Josué y había puesto aquel recordatorio que Dios le mandó, las piedras sacadas del medio del río, ¿se acuerda usted? Y ahí celebraron la Pascua, y ahí circuncidó a los que en 40 años no habían celebrado esa ceremonia. Entonces él fue ahí a Gilgal. ¿A qué iba Saúl a Gilgal? No es difícil entenderlo, ¿verdad? Iba a ofrecer sacrificios. Pero ¿lo nota usted? Primero yo, dijo Saúl, y luego Dios, ¿no? Primero mi monumento y luego Dios. Hay personas que tienen ese criterio para servir a Dios, un criterio equivocado, ¿verdad? Se ponen a sí mismos como dioses, se ponen a sí mismos en primer lugar y a Dios lo dejan hasta el final. Yo no sé cómo pudieran llamarse cristianos, ¿no? Porque la Biblia nos dice siempre, si no estás dispuesto a morir, o sea, si no estás dispuesto a tomar tu cruz y venir en pos de mí, no tiene caso, no tiene caso. Mejor salva tu vida aquí y perderás la vida eterna, ¿no? Esa es la sentencia. O sea, es muy clara, ¿no? Primero su honor y luego el honor de Dios. Ahora, entrando en este asunto, tenemos una entrevista muy buena aquí entre Samuel y Saúl, que es una entrevista en donde Samuel reprende a Saúl por su pecado. Pero en esa entrevista nosotros aprendemos mucho porque vemos la manera como Saúl trató con su pecado, ¿verdad? Y es una indicación para nosotros para no hacer lo mismo. Vea usted, en este diálogo entre Samuel y Saúl, Samuel trataba de conducirlo a la convicción de pecado, al arrepentimiento, y Saúl trataba de ocultar su pecado, ¿no? Trataba de justificar su conducta. Vea usted en el versículo 13. Cuando ya lo encuentra Samuel y comienza la entrevista aquí, aunque no tuvimos los micrófonos de TV Azteca, tenemos el registro de la entrevista completa que nos puede beneficiar aquí. Y en el versículo 13 nos dice que Samuel le dice a Saúl, llegando a Saúl, y Saúl es el que habla primero, bendito seas tú de Jehová. Y vea, Saúl comienza exaltándose, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, no había cumplido, pero él comienza diciendo, yo he cumplido. Yo he cumplido. O sea, él comienza a la defensiva, comienza diciendo, yo he hecho lo que Dios me mandó. Y como un buen abogado, Samuel se remite a las evidencias y a las pruebas, ¿no? O sea, ¿qué es ese balido que oigo? ¿Qué es ese ruido de animales que oigo? Y le presenta la prueba así de frente, ¿no? ¿No debías matarlos todos? Entonces, ¿qué estoy oyendo? O sea, confronta inmediatamente, ¿no? ¿Sí? Hay que confrontar siempre el pecado. O sea, a veces dice, no, es que mi hijo anda haciendo esto, o fulano anda haciendo esto, y no lo enfrentamos, ¿verdad? No lo confrontamos, hacemos más. Hay que confrontarlo. Si no nos hacemos cómplices de ocultamiento, ¿no? En cuanto al pecado. Ahora entonces, él comienza así pensando que ha cumplido y dice, no tenías que acabar con todo, versículo 14, ¿qué es este ruido y bramido de bueyes que yo oigo? Y entonces la táctica de Saúl cambia, ¿no? Ahora continúa defendiéndose, pero utiliza la vieja táctica. Vea usted en el versículo 15, ¿no? Dice, Saúl respondió, de Amalek, o sea, ¿qué es ese ruido de animales? Dice, de Amalek los han traído.
O sea, no dice los hemos, dice los han traído. ¿Sí lo nota? Y luego dice, porque el pueblo, o sea, ellos perdonaron a lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y luego le mete una estocada ahí a su argumento, ¿no? Cambiando un motivo codicioso y presentándolo como un motivo espiritual. Pero dice, son para ofrecerlas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Y luego ya se incluye, pero lo demás sí lo destruimos. Ahí sí, cuando sí lo destruimos. Entonces, vea usted, ¿no? Yo no fui, fueron ellos, y luego finalmente cambia la codicia por una razón espiritual. Son para el sacrificio. Me ofrecen un trabajo donde voy a ganar miles y miles de pesos, pero tengo que sacrificar el domingo, pero voy a poder ofrendar más, y voy a poder... No, es tu codicia lo que te está moviendo, no es otra cosa. ¿Me explico? O sea, no cambies el asunto. Saúl evadió, o sea, psicológicamente eso sería una evasión, sería una transferencia, o sea, la evasión es me hago para un lado, ¿no? Ellos fueron los que pecaron, ¿no? Ese es psicológicamente el asunto. Una transferencia es, mi culpa se la paso ¿a quién? A ellos, ¿verdad? Y la otra es, se justificó en la parte de decir, no fue mi codicia por los mejores animales, sino que fue, es para sacrificarlos a Jehová. O sea, no creas que soy tan malvado, sino tengo motivos espirituales para hacerlo, ¿no? O sea, no era mi codicia, sino era el deseo de sacrificar, ¿no? Ahora, en el versículo 17, después de ver esa evasión, transferencia y justificación de la culpa, Samuel le revela a Saúl lo que Jehová le había dicho, ¿no? Ahí en el versículo 17, véalo usted, ahorita regresamos a ese pedazo. En el versículo 17 le dijo Samuel, Saúl, siendo tú pequeño en tus propios ojos, usted se acuerda, ¿no? Cuando fue mandado Samuel a ungir a Saúl, Saúl andaba buscando unos asnos que se le habían perdido, ¿verdad? Y va y le dice Samuel, no te preocupes por los asnos, ven aquí que vamos a celebrar una comida con la gente principal aquí, y no es para la casa de tu padre todas las cosas de Israel, toda la bendición. Y Saúl dice, ¿por qué me dices eso? Dice, si la tribu de Benjamín es la más pequeña y la casa de Cis es una cosa pequeña, o sea, ¿quién soy yo para que me digas estas cosas? Dice, siendo tú pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho cabeza de las tribus de Israel, y Él te ha ungido por rey, y te envió en una jornada, ve y destruye los pecadores y dales guerra hasta que los acabes. Y viene la pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de Jehová? O sea, Samuel le revela estas cosas que le había dicho Jehová acerca de Saúl. ¿Por qué desobedeciste? ¿Por qué te dejaste llevar por la codicia? No podía yo darte, si te estoy dando el reino, no eras nada, yo te estoy poniendo como rey, no te podía multiplicar yo todas estas cosas. Hermano, a veces estamos desesperados, no es que voy a perder esto, voy a perder aquello. Hermano, es que si, ahora sí como decimos, si gasto esto se me acaba, ¿no? Entonces, hermano, ¿y no tiene Dios para proveerte? ¿No te puede proveer Dios de todas las cosas necesarias? Saúl sigue justificándose y echando la culpa, ¿no? Evadiendo la responsabilidad. Y Samuel trae a la luz en el versículo 22 y 23. Vea usted en el versículo 20, ¿no? Saúl sigue justificándose.
Antes he oído la voz de Jehová. O sea, ya te están poniendo enfrente tu pecado, ya te están poniendo enfrente lo que hiciste mal, y tú sigues justificándote. No, sí obedecí. Fui a la jornada y además traje a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. O sea, todavía neciando, ¿verdad? Dice, pero el pueblo tomó el despojo. O sea, no fui yo, ¿fue quién? El pueblo. Como si él estuviera totalmente apartado, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante una clave de este asunto, ¿no? ¿Por qué Saúl actuó así y por qué muchas personas actuamos así? Cuando nos gana, de una vez vamos con el asunto, ¿no? Cuando nos gana el temor de los hombres más que el temor de Dios, cometemos este tipo de errores. Porque estamos más preocupados por el temor de los hombres, por el qué dirán los hombres, qué pensarán de mí, qué van a opinar, qué van a decir, en lugar de agradar a Dios. Y nos equivocamos, queremos agradar a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, no queremos desagradarles, no, y preferimos despreciar a Dios. Es increíble las cosas que hacemos, ¿no? Como estamos escuchando, y le echamos la culpa, ¿no? A los demás. Son muy excesivos, son muy fanáticos, son muy exigentes con su obediencia. Ya usted sabe, ¿no? La obediencia que estamos viendo. A Dios no le agrada la obediencia a medias. A Dios no le agrada la obediencia incompleta. No le gusta. Samuel trae a la luz, pues, aquella gran verdad espiritual, versículos 22 y 23. Seguramente lo más famoso en este capítulo, quizás en el libro entero de Samuel, ¿no? Estos versículos. Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que el cebo de los carneros. O sea, Dios no necesita ningún sacrificio. O sea, Dios no es un ídolo ciego, sordo, muerto que puedas agradar con un sacrificio. Dios no necesita nada, ¿no? Recordamos la suficiencia de Dios, la autosuficiencia, la autoexistencia de Dios. A Dios no le podemos hacer paros, no le podemos hacer favores, no nos debe nada. O sea, no, ya ofrecí el sacrificio, no, si tú vienes a ofrecer el sacrificio, sí, estamos mal. Samuel dice en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, ¿no? La rebelión. Y como ídolos e idolatría el infringir o el transgredir los mandamientos. O sea, la desobediencia a Dios y la transgresión de sus mandamientos es como si tú fueras un brujo o un adivino. ¡Ay! No, o sea, no, yo un brujo jamás en la vida, ¿no? ¿Cómo un brujo? Sí, echando cartas, leyendo el café, leyendo el té, leyendo tontería y media, mirando las estrellas para adivinar el futuro, practicando brujería. O sea, no, jamás haría eso. Tú inmediatamente te indignarías, yo jamás haría eso. Pues cuando desobedeces y cuando te portas rebelde, es como si lo hicieras, es lo que está diciendo, ¿no? A Dios no le podemos dar nada, no le podemos añadir nada, no tiene necesidades. Dios no tiene necesidades. ¿Ya lo entiende? Dios no tiene necesidad de nada. Salmo 16, versículos 2 y 3, así dice en la versión antigua. Sí, se me fue el versículo. Mi bien a ti no aprovecha. Sí, es lo que dice Dios, ¿no? Mi bien a ti, dice el salmista, mi bien a ti, lo que yo haga para ti, no aprovecha. O sea, no te puedo beneficiar en nada, sino a los santos.
que están en la tierra, y a los íntegros toda mi afición en ellos, dice el salmista. O sea, hermanos, toda la idea, ¿no? El sacrificio debía ser una manifestación de obediencia y no un ofrecimiento como si supliéramos algo que le hace falta a Dios. O sea, cuando tú ofreces el sacrificio, ofrecías en aquel tiempo el sacrificio, ¿no? Era una manifestación de obediencia y de agrado, no un ofrecimiento de donde tú estuvieras supliéndole algo a Dios que a Él le faltaba, ¿no? Y eso lo podemos aplicar cuando venimos al servicio, nosotros, al servicio de la iglesia, para cumplir, cuando le hacemos el favor a Dios de ir, le hacemos el favor a Dios tienes esa idea en la mente, o sea, venir con la idea de cumplir, venir con la idea de hacerle un favor a Dios. O sea, yo preguntaría, ¿qué te pasa, no? En lugar de venir con alegría, con gozo, de estar con Él, de adorarle, de reconocerle, de estar en comunión, porque le amamos, porque le necesitamos, porque disfrutamos el tiempo, porque nos gusta oír su palabra, nos gusta oír su voz, nos gusta sentir su presencia y estar en comunión con Él. Pero si nosotros venimos a cumplir, entonces nos parecemos a la mentalidad de Saúl, ¿no? Venimos al culto construyendo nuestro monumento y considerándonos, sin decirlo, ¿no? Considerándonos, voy a ir al culto para hacerte sentir bien, ¿no? O sea, estás construyendo tu monumento a ti mismo, ¿no? Tú eres el importante y Dios, no, hermano, no es así, ¿verdad? Es como si estuviéramos usando a Dios. Te diría yo a ti que tienes ese pensamiento: Saúl, Saúl, despierta. Tu rebeldía y tu desobediencia son como si fueras practicante de adivinación y de idolatría. Es lo que dice, ¿no? Cuando eres rebelde y desobediente, es como si echaras las cartas, como si leyeras el café, el té, como si te inclinaras a la Santa Muerte o a la imagen de la Guadalupana. Cuando te portas rebelde, berrinchudo, caprichoso, desobediente, es como si fueras a la brujería a invocar a los muertos. Porque detrás de todo ello están los demonios, ¿no? Saúl, porque tú desechaste la obediencia, Dios te desecha a ti para que no seas rey, fue lo que le dijo Samuel, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros podemos aprender muchísimo de aquí. A Dios no le gusta la obediencia a medias, ¿no? Cuidado con la obediencia a medias. Cuidado con la obediencia incompleta. Dios no quiere un porcentaje de tu corazón. Quiere toda nuestra alma, que Él sea nuestro todo, que Él sea nuestro sumo bien. Así lo hemos entonado varias veces en cantos, ¿no? Nuestro sumo bien, nuestro sumo gozo, tú eres. Dios no se complace con una entrega parcial, Dios no se complace con una obediencia saulónica, si le pudiéramos llamar de alguna manera, ¿no? Dios quiere que seamos íntegros, que seamos fieles a Él. Pareciera que no, pero por fin Saúl se arrepiente. Diciendo, bueno, ya después de tanta confrontación era necesario que se arrepintiera, ¿verdad? Pero no son buenas las noticias, ¿no? Con tanta evasión y transferencia de culpa, parecía difícil que Saúl llegara al arrepentimiento. Sin embargo, aquí hay dos pasajes donde él manifiesta convicción de pecado. Vea el versículo 24, por favor. Es el primer pasaje donde se ve un arrepentimiento. Dice, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. O sea, esta primera declaración de arrepentimiento, bueno, está allí, pero no debemos engañarnos, ¿no?
No debemos engañarnos porque es una manifestación de un arrepentimiento falso, ¿no? Vea usted en Mateo 10:28, por favor. Mateo 10, en el versículo 28. Cuando Saúl dice he pecado, parecía un arrepentimiento correcto, pero no lo es. Saúl tenía más temor de los hombres que de Dios. Mateo 10:28 nos indica, no temáis, dijo Cristo, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, hay un temor de los hombres y un temor de Dios. Aquí cuando Saúl está diciendo que he pecado, ¿sí? He quebrantado, dice el dicho de Jehová, y agrega y tus palabras. ¿Qué es lo que agrega después que dice tus palabras? ¿Cuál era el motivo de su accionar? Temí, dice, ¿a quién? Al pueblo, ¿no? Ese es temor de los hombres, ¿no? Lo que estaba conduciendo su convicción de pecado no era el temor a Dios, era el temor de los hombres. Por eso es un arrepentimiento falso, porque es guiado por el temor de los hombres, no por el temor de Dios. Además de el error de construir su arrepentimiento sobre el temor de los hombres, tuvo otro grave error, ¿no? Le pidió perdón ¿a quién? Le pidió perdón a Samuel. Hermano, es un error, no puedes, ¿cómo le vas a pedir perdón a Samuel? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios es el objeto del verdadero arrepentimiento y Dios es el único que puede perdonar pecados. Muchas personas tienen el tipo de arrepentimiento que está señalado aquí en el caso de Saúl. Se arrepienten por las consecuencias de sus pecados, pero no hacia Dios, no hacia el propio pecado, ¿no? Este es un asunto que debemos fijarnos muy bien, ¿sí? Hay personas que se arrepienten, claro, si tú vas a 200 por hora y luego chocas y sales ileso, ¿no? Entonces sales y ves el carro, ¿cómo quedó el carro? Y ves el carro, te pones a llorar, dices, ay, mi carro, estoy arrepentido. ¿Estás arrepentido por qué? ¿Por haber ofendido a Dios? No, estás arrepentido porque estás viendo que se destruyó tu carro. ¿Me explico? Por las consecuencias. Hemos visto llorar a muchas personas en el penal, hemos visto llorar a muchos ahí como parte de su condenación. Me echaron 20, me echaron 40, me echaron 10. O sea, no están arrepentidos de haber secuestrado, de haber robado, de haber matado. Están arrepentidos de que los van a encerrar 10, 20, 30 o 40 años. Es un arrepentimiento falso. Hay personas que se arrepienten al ser descubiertos, ¿sí? Está la persona ahí en el examen copiando, ¿no? Con su tremendo acordeón. Entonces, lo descubre el maestro. ¡Ay, maestro, perdóneme! No me repruebe. No me quite el derecho de examen. No. Está arrepentido. ¿Qué está pasando? Lo descubrieron, ¿no? Lo descubrieron. Así es Saúl, ¿no? No está arrepentido hacia Dios. Por temor de los hombres es guiado, ¿no? Muchos son sorprendidos en el adulterio, al caer en la cárcel, o por el robo, por las drogas. Así muchas personas se espantan cuando escuchan hablar del infierno. Se espantan por las consecuencias del pecado, pero no cambian su punto de vista del verdadero mal. ¿Cuál es el verdadero mal? Su pecado, que ofende a Dios y que traerá como consecuencia el infierno. Pero si le tienen miedo al infierno, pero no se apartan del pecado, irán finalmente a ese lugar. El infierno está lleno de personas que le tenían miedo al infierno, ¿no? ¿Entiende la idea? O sea, le tienen miedo al infierno, pero su punto de vista hacia el pecado no cambia. Entonces su arrepentimiento nunca les va a hacer alejarse de lo que verdaderamente les está conduciendo al infierno, ¿no? Que es que
su pecado. Entonces, no importa qué tanto nos espantemos, si no cambiamos de punto de vista respecto a nuestro pecado, el arrepentimiento resultará falso, ¿no? En este mismo pasaje estamos viendo, ¿no?, que ya señalamos, Saúl se dirige a la persona equivocada para pedir perdón. Le dice en el versículo 24, perdona pues ahora mi pecado, le dice Saúl a Samuel. ¿Quién es el dador de la ley, hermano? Frecuentemente sacamos este versículo, ¿no? El dador de la ley es Dios. Santiago 4:12. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Es Dios. No son los hombres para que les temamos a ellos. ¿Quién es el juez de toda la tierra? Dios. Así dice la Escritura, ¿no? Cuando intercedía a Abraham y dice Jehová, no revelaré a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, y comienza a interceder, dice, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Si hubiera ahí algunos justos, yo perdonaría ese lugar. El juez de toda la tierra. Entonces, no tenemos por qué poner nuestros ojos ni tener más temor de los hombres. No podemos pedir perdón de los hombres. No es a Samuel, no es al sacerdote, es a Dios a quien debemos pedir perdón. Muchos hoy en día acuden a los ídolos, acuden a las imágenes, acuden a los sacerdotes o al pastor mismo, ¿no? Cuando se deben dirigir a Dios, a quien han ofendido. Entiendo que debemos pedir perdón a quienes hemos ofendido, no un perdón lateral, un perdón horizontal. Entiendo esa idea, no la estoy dejando fuera, no la estamos tratando en este momento. Pero el perdón salvífico, el perdón salvador, el arrepentimiento de salvación, mira solamente a quién, a Dios. Vea el Nuevo Testamento en Hechos 20:21, estamos en 1 Samuel 15, vamos a anotar aquí en Hechos 20, en el versículo 21, específicamente el versículo tratando el tema aquí del arrepentimiento, donde Pablo en su discurso de despedida de los ancianos de Éfeso dice, como nada, versículo 20, que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a los gentiles arrepentimiento, ¿qué dice? Para con Dios. Este es un concepto, hermanos, arrepentimiento para con Dios. No podemos dejar que la persona entienda que el arrepentimiento para salvación es producido por un corazón natural o es un sentimiento natural. Todas las personas se arrepienten, todas las personas lloran por algo, todas las personas sufren por ver las consecuencias. Pero el arrepentimiento genuino que conduce a la salvación es arrepentimiento para con Dios. Tiene que ver con el hecho que hemos ofendido ¿a quién? A Dios. Y es conducido por el temor de Él, por el temor de Dios, no por el temor de los hombres. Por eso falló el arrepentimiento de Saúl, ¿no? Parecía apesadumbrado, y así parece la persona apesadumbrada. Ay, aquí estoy, no vuelvo a tomar, les causé un grave problema, ¿verdad? A la familia, ¿no? Y toda la familia, ajá, sí. Destruí toda la casa, ¿verdad? Rompí todo lo que había. Ajá, sí, no, sí, pero estoy muy arrepentido. Mira mis lágrimas. Ay, y yo la persona, ¿verdad? ¿Y qué hace la siguiente semana? Vuelve a lo mismo, ¿verdad? Un arrepentimiento falso, ¿no? No sirve. Si no está, por eso cuando decimos el arrepentimiento, hay que buscarlo. Hay que suplicar, hay que humillarnos delante de Dios y decirle, dame un arrepentimiento genuino, dame un arrepentimiento que te tome en cuenta a ti, contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo.
Que no me conforme con un remozamiento de alcohólico anónimo, de neurótico anónimo, que no me conforme con una cosa de estas, que profundice, que sea algo verdaderamente de un alma renovada, que sienta el dolor y la tristeza por haber ofendido ¿a quién? A Dios, al Altísimo, al que nos da la vida, al que nos sustenta, al que deberíamos amar y besar y adorar. Y yo le he ofendido, ¿no? Con mis pensamientos, con mis palabras, y he hecho lo malo ante sus ojos. Hasta llegar a sentirme verdaderamente como lo que soy, ¿no? Un gusano, un pedazo de escoria. Hay personas que dicen, ay, ¿y por qué se sentiría así el hermano? O sea, cuando tú estás pensando de esa manera, uno se da cuenta, ¿no? Que la persona jamás ha hecho un acto de contrición profundo delante de Dios. Porque cuando tú haces un acto de contrición profundo delante de Dios, te sientes, como dice Isaías, ¿no? Te sientes como nada, como menos que nada, como lo que no es, que no mereces ni respirar ni existir. Porque Dios es muy grande. Y nosotros somos solamente criaturas, ¿no? El arrepentimiento verdadero siempre es para con Dios. El otro pasaje es en el versículo 30, primera de Samuel 15:30. Saúl vuelve a decir, yo he pecado. Mas, vea usted, él muestra pesar por el pecado. Sí, yo he pecado. Pero el pesar por el pecado, vea de dónde viene. Mas ruégote que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que no me desechen como rey. Para que adore a Jehová tu Dios, ¿no? ¿Qué es lo que está en la mente de Saúl? El temor de los hombres, ¿no? No quiere perder los privilegios. Sí, yo robé, pero ya no lo vuelvo a hacer. Aquí está, pero no me meta a la cárcel, por favor, no. Me explico. No quiero perder mi libertad, ese es su privilegio, ¿no? Lamentablemente lo que estamos escuchando, ¿no? Saúl sigue ensimismado, Saúl sigue preocupado por sí mismo, por su honra, más que por haber ofendido al Altísimo, sigue preocupado por los hombres, los ancianos de Israel, más que por el honor de Dios. Hermanos, acabamos de repetir bien el texto, Isaías 4:17. ¿Qué es el hombre delante de Dios? ¿Qué somos los hombres delante de Dios? Isaías responde y nos dice ahí en 40:17, los hombres son como nada delante de Dios. Y luego dice, y en su comparación, o sea, si tú osas te atreves a compararte contra Dios, y si te comparas con Él y te pones a discutir con Él, o sea, y dice todavía entonces eres menos que nada, que lo que no es. O sea, es terrible, no somos ninguna cosa, hermanos. ¿Por qué tenemos temor de los hombres? Deberíamos tener temor de Dios. O sea, contemplamos el mar, contemplamos las montañas, los paisajes, el paraíso, las estrellas, todas esas cosas. ¿Tenemos temor de los hombres? No, hermanos, ¿quién hizo las cosas? ¿Quién es el creador, el dador de la vida? Es Él. Ahora, el versículo 27, en medio de la entrevista ocurre un arrebato de Saúl después de que estos falsos arrepentimientos, después del primero, él dijo, no, sí, vuelve conmigo, y ya como Saúl se retiraba, entonces se le tira, como de lucha libre, me imagino, ¿no? Se le tira y lo agarra de la capa, ¿no? Entonces lo jala, se desgarra la vestimenta de Samuel. Y entonces, volviéndose Samuel, versículo 27, para irse, le echó la mano de la orla de su capa y desgarróse. Y Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Y también la gloria de Israel, el vencedor de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta.
O sea, nos revela aquí una gran verdad para todos nosotros acerca del carácter de Dios, ¿no? El hecho de que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Dios no es hombre para que se arrepienta, no es hijo de hombre para cambiar de opinión. ¿Sí? Entonces, si Dios es inmutable, lo que debemos pensar en ese sentido de todo lo que estamos hablando, Dios es inmutable en su santidad. Dios es inmutable en su grandeza, Dios es inmutable en su justicia, en cada uno de sus atributos. Él no va a cambiar. Él ha sido santo, justo y verdadero en el pasado. Él es en la actualidad santo, justo y verdadero, para no mencionar todos los atributos, ¿no? Y si miramos hacia el futuro, Él será eternamente, ¿no? Santo, justo y verdadero. Él no va a cambiar. Cuando estudiamos este atributo, siempre, ¿no? La idea cambiar ha de ser atribuida y dedicada específicamente a los hombres, porque Dios no va a cambiar. O sea, tú, niño, joven, adulto, cualquiera de nosotros somos los que tenemos que cambiar y adaptarnos a Dios. Dios no se va a adaptar a nadie. Dios no se va a acoplar a ti jamás. Si tú quieres caminar con Dios, tienes que cambiar, volverte. Él no va a cambiar, Él nunca va a cambiar. ¿Me explico? El arrepentimiento está fundamentado en ese asunto, ¿no? Dios no va a cambiar, siempre será igual de santo, terriblemente santo, ¿no? Entonces, si tú no cambias, no vas a poder relacionarte con Él. Si tú no te arrepientes, que es el cambio señalado en la Escritura, ¿no? Nosotros somos hombres finitos, nosotros somos los que tenemos que cambiar, y esto es el arrepentimiento, ¿no? Es el cambio. Cambia, porque si tú no cambias, Dios seguirá. Ha aborrecido el pecado, lo aborrece y lo aborrecerá siempre, ¿no? Entonces tenemos que cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Ahora, el capítulo termina con Samuel cumplimentando la orden dada a Saúl, primera de Samuel 15. Así que llama a Agag, y Agag, ya saben, venía como diciendo, ya me escapé. Y extrañamente, ¿no? Pero así termina el trabajo Samuel que le fue encomendado a Saúl, ¿no? Y yo creo que el carácter de Samuel es bastante fuerte y manifiesto aquí. Igual, o sea, no era común ofrecer, hacer un partidero de una persona, ¿no? Sin embargo, él despedazó a Agag. Cumplió la orden, ¿no? O sea, que no había cumplido Saúl. Y después nos dice que Samuel quiso mucho a Saúl, ¿no? Dice, estaba siempre llorando por Saúl, hasta que Dios le consoló, ¿no? Y envió a otro varón mejor. Usted sabe quién es ese otro varón, ¿no? El rey David, ¿no? El rey David. Entonces, vamos a terminar haciendo algunos comentarios que nos ayuden a reflexionarnos sobre lo que hemos estado estudiando en este capítulo 15 de Primera de Samuel. Ha de ser evidente para todos nosotros que la obediencia a medias o la obediencia incompleta no le agrada a Dios, ¿no? Cuando Dios nos da una instrucción, quiere que lo hagamos íntegramente, ¿no? Por ello, hermanos, exaltamos y adoramos a Cristo. O sea, porque cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto de la obediencia a medias, obediencia incompleta, fácilmente nos podemos arriesgar a hacer la pregunta, ¿no? Que levante la mano, ¿quién ha hecho una obediencia completa? Nadie puede levantar la mano, hermano. Si ahí es en donde nosotros nos gozamos y nos alegramos, ¿en quién? En Cristo. Cristo.
Por ello exaltamos y adoramos a Cristo. Él rindió una obediencia perfecta, dice la Escritura, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ahora vive, ¿no?, siempre para interceder por ellos. Él rindió la obediencia perfecta, Él rindió la obediencia pasiva, sufriendo en sí mismo el castigo de los pecados que Él no cometió, para que nosotros fuésemos librados de la ira venidera por nuestra obediencia incompleta, a medias, incompetente que siempre tenemos. Y Él rindió la obediencia activa, ¿no?, la obediencia perfecta a cada uno de sus mandamientos, para que nosotros tuviésemos una justicia y un acceso firme delante de Dios, porque nadie puede rendir una obediencia. Cuando hablamos de ser obedientes en forma íntegra, no estamos hablando de ganar nuestra justificación, estamos hablando de tener un corazón entregado completamente a Dios, sin división. ¿Me explico? O sea, porque la obediencia perfecta ya la rindió ¿quién? Cristo. Por Él somos salvados. Entonces por eso le adoramos, porque a través de Él nos allegamos a Dios y le bendecimos. Bendecimos a Dios por su Cordero que Él proveyó para rescatar a los pecadores. En Él se complace Dios. Y por supuesto, ¿no?, en Él nos gloriamos también los creyentes. Pablo dijo, ¿no?, todo lo que yo tenía por ganancia, toda mi vida irreprensible como fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible, todas esas cosas las tengo ahora, dice, como pérdida, para ganar ¿a quién? A Cristo, y ser hallado en Él. En Él. Entonces nosotros nos complacemos igualmente en Él, ¿no? Nos gloriamos en Cristo. Como redimidos hemos de ser íntegros a fin de adornar el Evangelio, hermanos, a fin de adornar la causa de Cristo, ¿sí?, a fin de que todo sea exaltado Cristo. A ver si no me equivoco del versículo. En Tito, por favor, creo que es el capítulo 2:10. No defraudando, dice, antes mostrando toda buena lealtad. A los creyentes habla Pablo, dice, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios, ¿no? Para que adornen. Las obras y la integridad de los creyentes ahora no son para obtener la salvación. Ella ha sido obtenida por Cristo y nos gloriamos en Cristo. Por eso debemos ahora adornar, ser íntegros en la obediencia, brindándole todo nuestro corazón sin división alguna, a fin de que en todo Él sea exaltado, ¿no? Ahora, en segundo lugar, ya usted ve la entrevista entre Samuel y Saúl, ¿verdad? ¿Cómo la escuchó? Hermanos, qué mal se oye Saúl echándole la culpa a otro, ¿no? Qué mal se oye Saúl evadiéndose, ¿no? Justificándose. Hermano, qué mal nos oímos cuando queremos evadir, justificar o transferir nuestras culpas. Nos vemos muy mal. No es la forma correcta de tratar con nuestros pecados. Debemos humillarnos a Dios, aceptar nuestras culpas, no encubrirlas. Dice Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia, ¿no? Acepte sus culpas, no las encubra. Cuando nosotros las encubrimos, así los demás ven nuestra soberbia, ven nuestra necedad al evadirnos. Recuerde que es Dios el que nos está mirando. Que Él toma complacencia solamente en Cristo, ¿no? Por grande que sea nuestra falta, el Cordero provisto por Dios tiene un valor infinito.
Si usted tiene una falta muy grave o muy grande, o sea, no la encubra. Por grande que sea la falta, el Cordero provisto por Dios tiene un valor infinito para perdonar a todos los que acudamos a Él. No trate de encubrir, no trate de ocultar. Es mejor confesar su pecado y apartarse de Él. O sea, este es el asunto, no confesar nuestros pecados, llevarlos a Cristo. ¿Para qué ocultarlos? ¿Para que el día del juicio aparezcamos ahí como villanos? Mejor llevarlo. Yo sé que hay muchas cosas que a usted y a mí nos avergüenzan, que nos avergonzarían, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestros actos, esas cosas que sucedieron, las cosas, hermanos, nos avergüenzan muchas cosas. ¿Hay que ocultarlas? Hay que allegarnos a Cristo, humillados y decirle, no tengo ninguna otra cosa. Yo recuerdo cuando empezaba a estudiar el Evangelio y estudiaba excursiones, pues él tenía una expresión que siempre decía él, no traigo nada en mis manos sino mi pecado, o sea, con él es con lo que estoy viniendo a ti, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿por qué este hombre dice estas cosas? Hasta que el Señor me mostró después por qué decía, ¿no? ¿Qué podemos traer delante de Dios sino pecado? Entonces, confesemos nuestro pecado. Dios ha provisto un Cordero de valor infinito para limpiar. Todos los que creemos en Él, todos los que confiamos en Él, hemos sido perdonados, limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Ahora, en tercer lugar, consideremos que el arrepentimiento verdadero es el que mira solamente a Dios como dador de la ley y como el afectado por nuestro pecado. Ese es el arrepentimiento verdadero. Hermanos, todo esto nos muestra que no es el hombre la cereza del pastel. El hombre es una criatura. Lo más importante es Dios y su gloria. Este es el verdadero evangelio, ¿no? El evangelio que exalta la gloria de Dios. No el evangelio que toma a Dios como si fuera Aladino y su lámpara maravillosa para prosperarte, para bendecirte, para que lo uses, para que sacarte de tus apuros, para que te consiga tu novia o tu novio, tu esposo. No, o sea, hermanos, el verdadero evangelio exalta a ese Dios, es teocéntrico. Ahora, en cuarto lugar, estábamos diciendo, ¿no? Comenzamos el estudio hablando de que ya Saúl se había equivocado y ya Samuel le había dicho, locamente has hecho, ¿no? Al usurpar el oficio sacerdotal has actuado como un loco, ¿no? Ahora actuó neciamente al tratar de ocultar su pecado, su codicia, su maldad. Podemos decir que Saúl despilfarró sus oportunidades, ¿no? Usted conoce el fin de Saúl. Saúl se arrojó sobre su propia espada, ¿no? Se suicidó. Saúl despilfarró sus oportunidades por tener más temor de los hombres que de Dios. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué hará? Su oportunidad de seguir y de servir a Dios está delante de usted ahora, ¿no? ¿Qué hará? Es su vida. ¿Le doblegará el temor de los hombres o le constreñirá el temor de Dios? Los hombres pueden matar su cuerpo, pero Dios puede enviarle al infierno su cuerpo y su alma. ¿Temerá a los que matan el cuerpo o temerá al que puede enviar su alma a la condenación? A veces, siempre los seres humanos, en el trabajo, en la escuela, o sea, siempre en la casa estamos, sí, dame otra oportunidad, ¿no? Nunca le ha dicho a un hijo suyo, dame otra oportunidad, o en la escuela, una oportunidad, quisiera una oportunidad. Al profesor, deme una oportunidad, por favor. Cuando no tienes trabajo, deme oportunidad de trabajar. Mire, no he conseguido nada y ni para comer, claro, ya ven cómo hacen unos cuentotes, ¿no? Entonces,
yo le quiero decir el día de hoy, después no diga que no tuvo oportunidad, ¿no? Hoy es el día de oportunidad, siempre es hoy. Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. La mano de Dios siempre está extendida, siempre ese cuadro maravilloso de quién es, siempre se me olvida de quién es, de Da Vinci, ¿no? Con su mano desde el cielo extendida, ¿no? Y la del hombre buscándolo. Son las dos manos esas que siempre están en la capilla Sixtina, es Miguel Ángel. Entonces, la oportunidad está siempre ahí, hermanos. Dios no tiene cerrada la puerta. Todos los que le busquen lo encontrarán. Todos los que se humillen y se arrepientan encontrarán el camino, ¿verdad? Entonces, a veces por temor de los hombres no nos queremos humillar, no nos queremos arrepentir. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? Yo estoy muy niño, no, yo soy muy grande, no, yo soy mediano. O sea, pretextos siempre va a haber, ¿no? Los pecados que yo cometí son, no quisiera ni mencionar. No necesitas mencionármelos. No te confieses con Samuel, por favor. No le pidas perdón a Samuel. Acércate a Dios, ¿no? Por medio de Cristo. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos en esta mañana, Señor, que bendigas tu palabra, Señor. Te agradecemos por traernos, Padre, los ejemplos en tu Escritura de aquellas cosas que te desagradan, Padre, la obediencia mediocre, la obediencia a medias. Suplicamos, Padre, que nos ayudes a ser delante de ti íntegros, que seamos capaces de humillarnos, Padre. A veces nos hemos doblegado ante los hombres por circunstancias, Padre. ¿Por qué no hemos de ir a ti, que eres el Padre de la vida, el que puede perdonar nuestros pecados? Ayúdanos a acudir a ti con honestidad, con sinceridad, entregando nuestro pecado a ti, Padre, porque tú has provisto un Cordero que es capaz de limpiar todas nuestras faltas, que es capaz de limpiar toda nuestra maldad, y por su obediencia perfecta es capaz de justificarnos y llevarnos delante de ti para salvación, Padre. Rogamos que nos aceptes por medio de Él, y rogamos, Padre, que bendigas a cada una de las personas que ahora están confesando sus pecados y sus faltas, y que toque sus corazones, Padre, para la obediencia de tu Evangelio. Rogamos, Padre, tu bendición, y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.